seguimos comunicándonos con las charlas acá en Agroempresario, hoy con Eduardo Serantes, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires y una de las personas también más relevantes en los últimos 30 años de la agricultura argentina. Buen día, Eduardo. Buen día, un gusto estar con ustedes. Felicitaciones por el emprendimiento. Bueno, Eduardo, entre las tantas cosas que llevas adelante, una es el Grupo de Productores del Sur, GPS. ¿Cómo está funcionando ese grupo y cuál es el objetivo que tienen planteado? Mira, hace no tanto, empezamos hace 3 años, esto es como un think tank, un lugar de pensamiento y de propuestas, y esto se originó diciendo, si nosotros nos miramos con Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, todos los 4 países juntos, hoy somos los principales exportadores netos de alimentos del mundo. Cuando hacemos las proyecciones para los próximos años, vamos a hacer más. Y sin embargo, no estamos actuando en conjunto en el mundo. Estamos dentro del Mercosur. Hoy el mundo se está replanteando en todo el comercio. El peso de las organizaciones multilaterales del mundo están cada vez teniendo menos peso, porque el mundo es muy dinámico. Entonces, lo que se ha empezado a hacer es acuerdo entre regiones, acuerdo entre países, y hoy hay más de 40 acuerdos en movimiento, más todos los que ya se han cerrado, y nosotros nos hemos quedado afuera. Claro. O sea, dos cuestiones. Cuando decís proveedor de alimentos, ¿te referís básicamente a soja o estás pensando mucho más allá? Pollos, cerdo, trigo, maíz. ¿Cuál es el concepto de alimento que sale del mercado? Por eso hablamos de estos alimentos. 4 países. Nosotros no, tenemos que ser, como dice, el supermercado del mundo. Nosotros a Argentina o a la región no nos conviene exportar más soja, más trigo. Nos conviene exportar pan lactal. Nos conviene exportar pollos que haremos con harina de soja o patita de pollo. Las empresas de pollo agarran el pollo, exportan 1000 cosas del pollo. Entonces tenemos que ir a exportar todo lo más elaborado posible. Por supuesto el mundo negocia y los chinos quieren que le mandemos materia prima, no productos elaborados. Cada uno quiere meter el valor agregado posible. Entonces nosotros tenemos que hacer una transición en Argentina hacia esto. Pero Argentina solo es muy poco para negociar. Tenemos que negociar como región y tenemos condiciones muy buenas cuando nos sumamos a los 4 países. Y esto no lo estamos haciendo. Entonces nuestra función desde esto que armamos desde el sector privado es, porque la gente puede decir, bueno, esto es un problema de los gobiernos. No, no es un problema de los gobiernos, es un gobierno de todos, es público o privado. Entonces nos impacta directamente a nosotros y cada vez más. ¿Y quiénes están conformando el GPS, digamos, acá en la Argentina? Mira, esto lo vimos más como empresas técnicas y, instituciones técnicas, académicas y las cadenas. Entonces, esto nació dentro del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que una entidad de mucho prestigio que preside Rodríguez Llavarini, y entre las instituciones del sector está CREA y APRESID. Claro. Están las 4 cadenas de soja, de trigo, de maíz y de girasol. Está toda esta mesa de carne que se ha armado, que es prácticamente la cadena de carne, incluso con el sector pollero adentro. Están los lecheros con Fumpel, está la bolsa de cereales. Bueno, son una cantidad de instituciones. Y obviamente eso se replica en cada uno de los 4 países que integran. O sea, debe haber algo similar por Brasil, algo similar por Uruguay y por Paraguay. Exactamente. ¿Y cómo, digamos, es porque obviamente a la hora de las negociaciones, el que negocia es el país, puede ir, digamos, acompañado con la posición de los sectores privados. ¿Cómo es la relación entre estas instituciones que forman GPS y los gobiernos? Mira, lo primero que hicimos es empezar a hacer trabajos contándonos esto. Y los trabajos tienen dos grandes líneas. Una es salir juntos al mundo, mostrándonos juntos, y otra es qué tenemos que hacer para integrarnos mejor. Cosa que no hemos hecho en el Mercosur. Entonces, como sector privado, estamos yendo a reuniones a Europa y Estados Unidos fundamentalmente y en nuestros países
para presentarnos y contarnos juntos lo que tenemos que hacer como región. Por supuesto, lo importante es el diálogo con los gobiernos, porque los que actúan son los gobiernos. Los gobiernos necesitan del sector privado. Por ejemplo, ahora la negociación más importante, que lleva más de 20 años, que nunca cerramos con Mercosur, es con la Unión Europea. Sí. Entonces, el Ministerio de Agroindustria, que está liderando, entre otros ministerios, esto, ya hizo una reunión, convocó al sector privado para compartir con cada sector, con los polleros que negocia, con los la gente de carne que negocia, todas las exportaciones a Europa, para ver la oferta que hizo Europa, la oferta que hizo Argentina y cómo se negocian esas ofertas. Entonces, esto es una acción público-privada. Claro. Ahora, Eduardo, digamos, creo que la película del comercio exterior agroalimentario argentino, por lo menos, ¿no? En los últimos 20 años o de los 90 para acá, en los 90 tenía mucho peso, tal vez Europa como mercado. Creo que en los últimos 10 años, países en desarrollo, ¿no? Como, bueno, China por supuesto, pero también países del norte de África, de Medio Oriente, empezaron a ser grandes, y latinoamericanos incluso, grandes compradores de alimentos argentinos, por ejemplo, pollo, lácteos, ¿no? Y ahora me da la impresión, ¿no?, que la política vuelve a mirar hacia Europa y Estados Unidos. La pregunta es ¿cuál es la relevancia que tiene hoy el mercado europeo para nuestros agroalimentos? Y si, digamos, deberíamos prestar más atención a eso o a los países que tienen las grandes poblaciones que consumen. O sea, ¿cómo sería el juego ahí? Mira, nosotros hace 3 meses, con la misma inquietud que tenés vos, hicimos un trabajo como región mirando el mundo. Y dijimos, hoy, por los elementos que nosotros producimos, ¿qué países y qué regiones del mundo convendría ir y negociar? Y ahí analizamos además qué significaría para nuestra región si aumentamos, nada más que le sacamos un 10% de lo que compran estos países. Y ahí te das cuenta el peso relativo de la Unión Europea. Porque nosotros lo que decimos con Mercosur, está muy bien negociar con la Unión Europea, pero al mismo tiempo hay que salir a negociar con otras regiones. Claro. Por supuesto que ahí China es importante, Rusia es importante, Europa es importante, pero es una más. Y después tenés regiones nuevas, como el norte de África. Me parece importantísimo tener esta visión. Por eso nosotros acercamos a nuestros gobiernos este trabajo, y yo le diría, en este momento el gobierno argentino, gracias a Dios, no solo, entiende de estos temas, sino que los está liderando dentro del Mercosur. Y el mismo gobierno dice, bueno, negociemos con la Unión Europea, pero empecemos a ver cómo negociamos con otros países de la región que no están dentro del Mercosur. Previo a la entrevista hablábamos fuera de cámara de las exigencias que tiene cada vez mayores de la Unión Europea para sus importaciones y para sus productos agroalimentarios, ¿no? Que en un momento era la huella de carbono, la huella hídrica, ahora parece que hay más huellas. Y la pregunta es, otros países, estos que estamos hablando, ¿no?, que son nuestros tal vez principales clientes o mayores potenciales clientes, ¿tienen esos mismos intereses o buscan otro y lo que quieren es precio, volumen, continuidad? Y toda esta cuestión de las huellas es una cuestión que, bueno, atiende exclusivamente al mercado europeo. La conciencia del mundo, y está demostrado lo que fue París con la huella de carbono el otro día, está cada vez más creciente en que hay que cuidar el medio ambiente. Y a su vez hay que producir en forma sustentable. Sustentable no solo económicamente, sino socialmente y ambientalmente. Esto es claro en todo el mundo. Por supuesto que las exigencias son distintas. La Unión Europea lidera esto, pero por lejos, y podríamos hablar de las cosas que están haciendo hoy. Pero por otro lado, esta es una tendencia de todos los países. Nosotros producimos en forma muy sustentable. Somos de las regiones que produce alimentos en forma más sustentable.
Sin embargo, no lo estamos midiendo ni lo estamos haciendo. Nosotros no tendríamos que esperar que Europa haga propuestas de cómo tienen que ser nuestras exportaciones de alimentos. Deberíamos hacer en nuestras cadenas nuestros propios registros y salir con ellos a Europa. Creo que Única, que es la cámara de combustible de etanol de Brasil, hizo un trabajo muy bueno para demostrar en el mundo la eficiencia, digamos, energética y todo vinculado a huella de carbono de sus biocombustibles. No sé si esto digamos, lo tenés. Sí, lo tengo claro, fue así, pero te digo, en Argentina, para mí no solo Brasil, nosotros tuvimos una discusión con la Unión Europea que finalmente perdimos y dejamos de exportar biodiesel a la Unión Europea. Pero nosotros sabíamos, como Cámara de Biodiesel, se hizo un trabajo en combinación con el INTA, demostrando la sustentabilidad y lo que significa la siembra directa en Argentina y cómo nosotros producíamos ambientalmente en forma favorable. Y ese fue un buen ejemplo de desde Argentina salir a mostrar, y estábamos bastante avanzados y hubiéramos logrado la aprobación si no hubiera sido por problemas políticos que hubo en el gobierno del kirchnerismo con Europa. Claro, bueno, fue clave, creo, este trabajo para que la OMC en su panel fallara en contra de la Unión Europea. Exactamente. ¿No? Por eso ese es un buen ejemplo de las cosas que tenemos que hacer en Argentina. De todas maneras, también la lección es que por cuestiones políticas, argumentando un estándar ambiental, nos sacaron del mercado 3-4 años. ¿no? Sí, pero la razón no fue esa, fue netamente política. Por eso. Entonces, nosotros ahora estamos abriéndonos al mundo. Estamos con un gobierno que decide liderar esto. No solo decide liderar, sino que dice clarísimo, tenemos que hacerlo desde el Mercosur para tener fuerza, pero tenemos que empezar a caminar. Es importantísimo entonces tomar conciencia de que no es solo la producción del campo, no sirve de nada tener una producción ambiental y bien certificada si en el resto de la cadena no se siguen las certificaciones. Ahora, Eduardo, vos decías que obviamente la idea sería que de la región salgan los productos más elaborados posibles. O sea, si podemos exportar pan lactal en vez de harina y harina en vez de trigo, tantísimo mejor. Pero en la coyuntura, ¿no? Parecería ser que la agroindustria, si no tiene algún tipo de apoyo o de, digamos, beneficio adicional, no resulta competitiva en, digamos, como proveedora de alimentos global. El caso, por ejemplo, avicultura, que está en una situación crítica, lácteos, la molinería de trigo, sacando, digo, el clúster de la soja, ¿no? El resto hoy está complicado. ¿Cómo lo analizan eso? A ver, la soja es un buen ejemplo. Toda la industria de sojera es una de las más eficientes del mundo, y la de biodiesel que se crió al lado de la sojera lo mismo. Otras industrias nos hemos quedado atrasados tecnológicamente y tal vez esto es uno de los cambios más importantes que tiene que hacer el sector industrial argentino, el vinculado a la agroindustria y el no vinculado a la agroindustria. Nosotros, con el concepto de que la industria es lo que da trabajo, hemos creado una industria muy protegida y realmente hoy el mundo ha cambiado. Entonces, y si nos vamos a abrir al mundo, tenemos que crear un país que sea eficiente produciendo. Lo que tratemos de hacer en Argentina debería ser eficiente. Pero también tenemos que crear un país inclusivo. Inclusivo quiere decir que la mayor cantidad de la población argentina tenga trabajo y pueda trabajar en los distintos procesos. Entonces, no podemos decir, como hemos hecho otras experiencias en Argentina, de un día para otro esto cambiamos, sino que va a haber que hacer una transición. No hay duda que tenemos que apuntar a una industria eficiente y competitiva en el mundo y no subsidiada. Claro. Sin embargo, esto hay que hacerlo en una transición. Ahora, Eduardo, vos que conocés muy bien todo lo que es la cadena de la soja y del biodiesel, ¿no? Al día de hoy, la industria aceitera tiene todavía 3 puntos de diferencial en los de derechos de exportación, que con el volumen de soja que muele, creo que son alrededor de $500 millones que recibe, digamos, de plus. Y si no recuerdo mal, vos me corregirás, cuando nace la industria del biodiesel para la exportación,
el diferencial de retenciones entre el aceite y el biodiesel era tan alto que creo que en un par de años se pagó la inversión. Esto lo contradice un poco al tema de la eficiencia y el no subsidio. Totalmente, pero el 3% ese que vos mencionas del aceite es porque nuestros compradores, fundamentalmente los chinos, ellos quieren que le vendemos grano y no aceite. Entonces, las condiciones de mercado, si no le pones el 3%, deberías exportar todo como grano y para la industria aceitera. Pero esas distorsiones del orden que vos hablás son mínimas comparando la protección que tienen las otras industrias. Hay industrias en Argentina, como la industria textil, incluso la industria automotriz, que las protecciones son inmensas. No digo que las haya que sacarlas de un día para otro, pero tenemos que hacer una transición. Pero por ejemplo, a la molinería, ¿no? A la molinería de trigo. ¿No le habría que haber dado 3 puntitos, 4 de diferencia, dejar así como una diferencia entre exportar trigo y exportar harina o por ejemplo con el balanceado o con el aceite de girasol y el grano? ¿No habría que haberle dado algún beneficio similar la molinería argentina, el problema que tiene es tenemos una capacidad instalada mucho mayor de lo que trabajamos. Segundo, que hay mucho tecnológicamente por perfeccionar, es una industria más bien quedada en el tiempo. Y nosotros deberíamos, como yo dije, exportar mucho más harina y mucho más productos elaborados. Todo esto no se debe pensar en subsidios, sino debe pensarse en eficiencias. Por supuesto que hay transiciones y se puede dar algún subsidio, como vos decís, pero hay que decir, esto tenemos que ser competitivos realmente. Y hoy no creo que sea una de las industrias más competitivas, sino de las que más debería ajustar hacia el futuro. Bien. Como para ir cerrando, Eduardo, ¿sos optimista respecto a lo que viene para la Argentina en los próximos 5 o 10 años? Soy muy optimista. Creo que el gran tema para Argentina y el más difícil no es todo esto que hemos hablado, sino es la inclusión social. Yo he estado en el tema social parte de mi vida, he sido director de Cáritas Argentina muchos años. Y creo que el tema social es un tema complejo que va a llevar tiempo. Nosotros tenemos que lograr que la gente del interior del país y sobre todo en el norte, más toda la gente de las villas de las grandes ciudades, viva mejor, tenga oportunidad de conseguir trabajo y sustentar a su familia. Para eso hay que mejorar las condiciones no solo de hábitat, sino de educación, para que puedan acceder. Porque cada vez todo esto que estamos hablando exige mayor conocimiento para que la gente pueda tener trabajo. Y lo que nosotros lo deberíamos lograr como país es que seamos eficientes produciendo, exportando, etcétera, pero con toda la población. No sirve para nada hacer esto si tenemos un 30 o un 40% de población que queda en el camino. Yo creo que el desafío de la inclusión social tiene que ir de la mano. Por eso son las transiciones. Por eso no podemos cambiar de un día para otro, ni podemos hacer cosas bruscas, y va a llevar tiempo. Soy optimista, soy muy optimista. Creo que tenemos una oportunidad, creo que este gobierno es el más cercano a estas ideas que hemos compartido hoy, y creo que tiene un equipo de gente convencido de hacer las cosas bien. Sobre todo, tenemos que salir del enfrentamiento entre los argentinos, dividirnos. Yo no digo que hoy los que apoyaron el kirchnerismo estaban todos mal. Bueno, son argentinos, pensaron distinto, dialoguemos con ellos. Me parece que esta es tenemos que trabajar todos juntos por una Argentina mejor, pero que sea inclusiva. Y justamente en este tramo, Eduardo, me gustaría hablar de cómo has visto la evolución de los fondos de inversión y los pools de siembra, llamarlo como quieras, en estos 25 años, ¿no? De los 90 hasta ahora. Mirá, nosotros empezamos con esto que llamaron los pools de siembra, fuimos de los primeros, y cuando empezamos arreglamos algo de capital nuestro y convocábamos amigos a invertir. Y eran prácticamente sociedades de hecho. Después salió una ley de fideicomisos que podíamos empezar a hacer en forma institucional distinto esto. Y entonces hicimos el primer fondo de inversión agrícola de Argentina, que llamamos FAI, y que lo tuvimos durante muchísimos años. En esos fondos podían invertir las personas y las instituciones. Incluso tuvimos la rama privada del Banco Mundial como inversor nuestro.
Después de esto, los últimos 15 años en el mundo interrumpieron los fondos de inversión. Los fondos de inversión que hay de distintos tipos. Están los grandes fondos de pensión de los jubilados de todo el mundo que invierten en forma más conservadora y a largo plazo. Después tenés otros fondos que al revés, compran empresas nuevas que están naciendo, que tienen potencial para venderlas inmediatamente y hacer una diferencia mayor. Tienen otro espíritu. Y después tenés lo que son las family office, que son grupos en los distintos países de familias ricas que hacen fondos también de inversión. Estos fondos de inversión, una de las cosas que vieron bastante elementales es el mundo va creciendo, dentro de 20 años tenemos que tener el doble, vamos a ser 9.000 millones de habitantes, más la gente come mejor, el tema de alimentos es un tema clave y la tierra es una sola. Entonces, invertir en tierra a la larga va a ser bueno, sobre todo en los lugares productivos. En ese caso sería invertir en comprar tierra. En comprar tierra. Por eso digo, nosotros lo que empezamos a manejar en Argentina al principio, decimos el fondo, que éramos y seguimos siendo alquilando campos. Claro. Argentina es de los pocos países que la mayoría de la producción se hace en campos alquilados y tiene dos características muy importantes para que esto se dé. En primer lugar, tenemos un periodo muy amplio, verdad que no tenemos nieve en nuestra pradera pampeana, nos da un periodo de siembra muy amplio. Y en segundo lugar tenemos los contratistas rurales que dan servicios. Ahí hago un paréntesis porque me acuerdo de la experiencia de Gustavo Grobo Copata en Venezuela, donde uno de los problemas que había era que no había contratistas y no había, digamos, proveedores de estos servicios que te permiten a vos agarrar y decir, bueno, pongo conocimiento acá, siembro y tengo toda la parte solucionada. Hace 25 años, estuve 3 años en Venezuela desarrollando una empresa. Fuimos con Continental para desarrollar el girasol en Venezuela. Y después cuando vimos lo que era Venezuela dijimos, bueno, empecemos a sembrar en Venezuela. Hicimos una empresa y empezamos a sembrar en Venezuela. Pero como vos bien decís, tuvimos que comprar 15 tractores, 20 cosechadoras, porque no había nada, no había un solo contratista. O lo haces vos o no lo haces. Esta característica argentina ha permitido que se desarrolle un sistema de alquiler de campos y de producción. Ahora, los fondos de inversión, esto lo hicimos con fondos argentinos. Los fondos de inversión que vinieron después, fundamentalmente invierten en tierra y a su vez alquilan. Entonces, hacen las dos cosas. Y después empezaron a mirar la agroindustria. Y también invierten en agroindustria. En compañía, por ejemplo, de un semillero, de una fábrica de maquinaria. No solo eso, también y fundamentalmente en industria procesadora. Toda la industria procesadora de caña de azúcar, estos fondos están invirtiendo en Brasil. Fuertemente. ¿Ahí les interesa el bioetanol o por...? Porque les interesa el negocio y ven que eso tiene futuro. También estos fondos de inversión han invertido en industria de biodiesel en Argentina. Claro. Hay algunas que han invertido también en el sector lechero, viendo el futuro del sector lechero de producir de forma más eficiente y en escala. Claro. Ahora, mirando la línea de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, el año 96, con el pico de precios que hubo en ese momento, que había una cantidad de fondos de inversión o pools de siembra, me acuerdo, no sé, Chacarero 1, de los bancos, hubo una buena cantidad, ¿no? Hicieron, digamos, fue como muy breve, acotado en el tiempo, fueron 3 campañas, 4, y en general creo que dejaron una mala experiencia para los inversores. Después vino una oleada de los grandes grupos de siembra, no sé, los Grobo, el Tejar, MSU, que aprovecharon otra vez una situación puntual que se podía alquilar a un precio razonable, sacar con un mercado siempre en suba, ganar con rendimiento, con un clima que ayudaba, pagar el alquiler mayor, bla, bla, y se termina creo que con la seca un poco de 2008, todo ese ciclo, ¿no? Y después algún intento creo que digamos, un grupo de siembra, de una trader multinacional que no funcionó, ¿no?
Es un negocio que se entra, se sale, es un negocio que es sustentable, son oportunidades. ¿Y cómo hicieron ustedes para mantenerse todo el tiempo de ese, ¿no? A ver, Trabajando? describiste la cosa perfecta. Es un negocio muy competitivo. Hay muchos jugadores, grandes, medianos y chicos. Entonces, eso ha llevado, con precios de los alimentos crecientes y de los granos crecientes, a que lo que se paga por el tratamiento ha ido aumentando no solo en dólares, sino en quintales de producto. Ya. Y el riesgo que se toma para los años malos, como mencionaste el de sequía, por ahí es demasiado grande. Entonces se rompió este equilibrio y muchos fondos se fueron cayendo. Nosotros también sufrimos lo mismo que los otros fondos. Tal vez fuimos siempre más transparentes en ser los primeros en decir, vamos mal, vamos a perder plata, es el año que había que perder plata. Pero realmente hoy es un negocio que tiene algunos problemas, sobre todo de sustentabilidad. Cuando vos alquilás campos y no se alquilan a largo plazo, y además el dueño del campo lo único que le importa es cuánto me vas a pagar, entonces caes mucho en la soja, claro, que ha sido el cultivo más rentable en los últimos años, y tenés mucho menos maíz, mucho menos trigo, y eso es malo para la sustentabilidad de esos suelos. Entonces, el ideal sería mantener arrendamientos a mediano y largo plazo. Nosotros diría que el 80% de los arrendamientos los vamos renovando y vamos conversando con los dueños del campo para tratar, y muchos de ellos ya toman conciencia de que esto hay que hacerlo distinto. Claro, por eso te iba a preguntar, porque digamos una cosa es renovar siempre sobre la base de la incertidumbre si vas a renovar o no. Lo que te permite planificar una rotación o una intensificación que termina siendo más sustentable para el sistema es si vos sabés que hoy lo podés prever por los próximos, por lo menos 3, 4 años. ¿Eso ustedes lo pudieron hacer? O sea, hacer un contrato por 4 años. No lo pudimos hacer, pero lo hacemos de hecho, porque venimos renovando todos los años, pero como el mercado va cambiando todos los años, el valor de arrendamiento, el dueño del campo no lo quiere mantener por 5 años, sino quiere ir viéndolo año a año. Claro. Pero de hecho, hay muchos productores que dicen, bueno, yo quiero, pero hacemos tal porcentaje de maíz, tal porcentaje de trigo, sí, se puede. Hay cosas sorprendentes, como Uruguay, por ejemplo. Uruguay en este tema lo que hizo fue el gobierno uruguayo. Puso en marcha un programa para cuidado de los suelos. Entonces vos tenés obligación de presentar un programa de rotación para los próximos años y esa rotación tiene que cuidar los suelos. ¿Vos como dueño de campo o vos como arrendatario? El que produce, el arrendatario y el dueño del campo. Y esto es controlado por el gobierno. Y todo Uruguay funciona así hoy. Entonces, eso fue una medida de un país que vio esta distorsión y lo manejó de esa forma. No digo que Argentina es mucho más complejo. De todas maneras, Uruguay, si no tengo mal los números, tiene 1 millón de hectáreas de soja y no sé si tiene 100.000 o 150.000 de maíz apenas. Y algo pero tienen que hacer trigo. Pasturas, tienen que hacer verdeos, etc. Están obligados a... Esto es muy nuevo, además, porque lo tiene funcionando 3 o 4 años, pero está funcionando. Mirá. Y hoy Casenave, en el tema agricultura, ¿qué es lo que hace? Mirá, nosotros sembramos campos alquilados. Te damos servicios a empresas como a Molinos Río de la Plata, hace muchísimos años le originamos trigo candial, a Molinos y otras más. Lo mismo estamos haciendo trigo de calidad para algunos molinos. Por otro lado, una de las cosas que más hemos trabajado en los últimos años es en la agricultura de precisión. Hemos creado una plataforma para manejar toda la información. Porque uno de los problemas que ha tenido el desarrollo de la agricultura de precisión, que creo que es lo que se viene como futuro, es que en Argentina se empezó a tomar datos. Por ejemplo, las cosechadoras tenían el flujo y te hacían un mapa de rendimiento. Y la gente iba acumulando esa información y no sabía cómo manejarla. Entonces necesitaban software o algo sencillo que unificara toda la información. Eso es una plataforma, es un software en realidad, que te permite. Nosotros
Hay muchos que vimos que estaban haciendo este tipo de cosas, más con toda la información que hoy tenemos con los satélites, pero se hacían muy enlatados, digo, vos tenés que hacer esto así. Queremos crear una plataforma en que cada productor o cada compañía tenga la posibilidad de introducir toda su información, incluso histórica y la actual, para empezar a tomar decisiones. Yo siempre digo, yo ya tengo muchos años, trabajé de ingeniero agrónomo desde ser asesor CREA a los 20 y pico de años hasta el día de hoy. Lo que cambió la tecnología en Argentina es impresionante. Pero ahora, viendo todo lo que viene en genética, y no digo solo en lo que tenemos hoy, sino en el futuro que se viene, a lo que se les toma en la agricultura de precisión, creo que en los próximos años, corto plazo, vamos a tener un cambio en la agricultura argentina buenísimo y muy grande. ¿Te imaginas, Eduardo, mucho más rendimiento? Me imagino primero producción más sustentable. Primer cosa, que eso va a ser clave para poder seguir produciendo, no solo porque nosotros querramos cuidar nuestro suelo, sino que va a ser una exigencia de los mercados. Sí. Segundo, nosotros cuando vemos un mapa de una cosechadora que cosechó trigo, maíz, de golpe te das cuenta que ese sector del lote rindió 50 quintales y otros 100, en el mismo lote, aunque promedio fue 85. Si vos pudieras aplicar a ese sector de 50, tecnología de 50, y al de 80, tecnología de 80, eso es la agricultura de precisión hoy. Claro. Además de cuidar los suelos, y eso te va a llevar a replantear todo el manejo. Ya en Estados Unidos, empresas como John Deere te permiten una sembradora que podés sembrar a la misma velocidad de siembra que salta la que usan los americanos, a distintas profundidades de siembra, casi por metro cuadrado, y dos híbridos al mismo tiempo, y con dos densidades al mismo tiempo. Todo eso junto, vos le cargas toda la información de tu potrero y te lo va aplicando. Lo único que hace falta es que se maneje sola y ya está. Que se maneje solo no va a faltar mucho. Ya hay muchos tractores que van y vienen solos. Ahora, y con esto también para ir redondeando, Eduardo, hablamos de agricultura, lo que hay es impresionante, pero creo que en ganadería, ¿no? En producción ganadera, todavía estamos en los inicios del siglo XX y hay cosas de base, digo, como por ejemplo fertilizar o ser mejor productor de pasto, que no se ha avanzado demasiado. Digo, estamos ahora en el mes de julio. Venía por la cuenca del Salado y uno ve el campo natural absolutamente seco y de repente ves a alguien que sembró un verdeo y está verde y está produciendo una materia seca ahí por hectárea fantástica. Entonces, digo, si toda esta región, esta millón de hectáreas, estuvieran así manejadas con verdeo, con fertilización, estaríamos produciendo no sé cuántos kilos de carne por hectárea, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que la pésima política que hemos tenido con el tema de carnes a nivel nacional nos ha llevado a la destrucción de la ganadería. En segundo lugar, la diferencia de renta entre la agricultura y la ganadería ha hecho que se desplace la ganadería a otras zonas más marginales, al norte del país, hacia el oeste, etc. Todo esto hace un mayor desafío tecnológico. Vos estás hablando de la cuenca del Salado, sí, pero la mayoría que se ha desplazado al norte, aplicar tecnología en la cuenca del Salado, yo diría, es mucho más fácil que en el norte. Claro. Y en el norte es el desafío que tenemos, y ya hay productores de punta en la cuenca del Salado, en el norte, etcétera, que están mostrando esos adelantos. Lo que pasa es que en la agricultura se generalizó la tecnología, en ganadería muy pocos y pioneros, porque teníamos todas las condiciones en contra. Yo creo que ahora se empiezan a dar condiciones para que empecemos a avanzar, pero como muy bien decís vos, para que se generalice eso todavía estamos lejos. Muchas gracias, Eduardo. No, bueno, gracias a vos por la entrevista.